Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero compartir esta bonita carpeta o posavasos. Está hecho a crochet. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 45 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 2 cadenas y estas no van a contar. Ahora comenzamos a hacer puntos altos. Sacamos hebra, pasamos por 2, cerramos. Volvemos, sacamos hebra, pasamos por 2, cerramos. Así vamos a continuar repitiendo un total de 14 puntos altos. Uno por uno. Esto que está aquí son las 2 cadenas del inicio, no se van a contar. Vamos a contar desde ahí enfrente. 1, 2, 3 y 4. Completamos otros 10 y regresamos. Cuando completemos los 14 puntos altos, miren, estas son las 2 cadenas que no cuentan. Aquí tenemos 3, 6, 9, 12 y 14. Deben de contarlos porque como vamos a hacer varias piezas exactamente iguales, tenemos que estar seguros que todas tienen la misma cantidad de puntos. Terminamos el punto número 14. Aquí tenemos 1 y 2 cadenas. Esa la saltamos y vamos a unir justo encima del primer punto alto. Esto es para que no nos queden espacios abiertos. Esas 2 cadenas lo que van a hacer es tapar el espacio o el agujero que nos queda entre punto y punto para que no se vea feo. Vamos a ir a la parte de atrás, tomamos el trozo que nos sobró, cerramos por completo el agujero y luego lo escondemos y lo cortamos. Ya estamos aquí. Nos queda un círculo así. Volvemos a levantar 1 y 2 cadenas. Nunca van a contar estas cadenas. Por lo menos en este caso. Tenemos aquí las 2 cadenas que no cuentan y en el mismo lugar hacemos un punto alto. Pero como en esta vuelta tenemos que hacer aumentos en todos los puntos, tenemos que hacer 2 en el mismo lugar. Ya tenemos los 2 aumentos. Vamos al siguiente. Hacemos 1 y otro punto en el mismo lugar. Siguiente cadena en la base. 1 y otro punto en el mismo lugar. Así vamos a continuar todo alrededor, haciendo un aumento en cada uno de los puntos de la base. Tenemos 14 en la base, en la próxima vuelta tendremos 28. Terminamos la segunda vuelta donde completamos 28 puntos altos en total, haciendo aumentos en todos. Saltamos 1 y 2 cadenas y en la número 3, que pertenece al primer punto alto, cerramos. La ajustamos muy bien y ya nos queda cubierto el agujero. Quedan bien pegados los puntos. Porque esta cadenita que tenemos aquí del inicio con los 2 nos cubrió el espacio. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí ya no aplica lo de las 2 cadenas porque necesitamos espacios abiertos. 3 cadenas de altura y 1 de separación. Pasamos al próximo, este pertenece al primer punto y hacemos un punto alto. 1 cadena de separación y en el siguiente un punto alto. Cadena, siguiente, punto alto. Cadena de separación, siguiente, punto alto. Así vamos a completar toda la vuelta. Los 28 puntos de la base separados por una cadena. Una vez llegamos al final de la vuelta haciendo un punto alto separado por una cadena, terminamos con la cadena de separación y unimos en la tercera 1, 2 y 3 con punto deslizado.
Ahí vamos a levantar una cadena y hacemos un punto bajo. Pasamos al espacio donde están las cadenas, punto bajo. Encima del punto, punto bajo. Espacio de cadenas, punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor. Un punto bajo encima del punto y uno en la cadena de separación. Con mucho cuidado de no saltarnos ninguno, sino después al final nos van a faltar. Este pertenece al punto y uno en el centro. Aquí no deben confundirse, deben tomar el punto y el centro. El punto y la cadena del centro. Así vamos a continuar todo hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado en el primer punto y cortamos la hebra. Terminamos la vuelta de puntos bajos, llegamos al final, unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Esto que nos queda lo vamos a esconder más adelante. Vamos a voltear el círculo por el lado del revés. Tomamos el siguiente color. En mi caso, que lo quiero hacer por el lado del revés. Ya luego les voy a mostrar cuál es la diferencia entre uno y el otro. Si quieren hacerlo por el lado del derecho, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Eso depende del gusto de cada uno. Tomamos aquí el primer punto, las dos cadenas, sin hacer nudo, solamente tomamos la hebra y la pasamos. Venimos a la primera cadena, tomamos, sacamos así y deslizamos por dentro. Vamos al próximo, tomamos hebra, deslizamos por dentro. Siguiente cadena, tomamos hebra, la sacamos y luego la deslizamos. Esto lo vamos a hacer todo alrededor. Metemos gancho, sacamos hebra, deslizamos. Este es el lado del derecho del cordón, pero yo quiero usar el lado del revés que queda en forma de unas puntadas. Por eso les dije que si ustedes quieren que le quede este borde, entonces en vez de comenzar por la parte de atrás o el lado del revés, comienzan por la parte del frente y se intercambian los puntos. Vamos a continuar repitiendo. Punto deslizado por dentro de cada cadena. Sacamos, metemos por dentro y deslizamos. Sacamos, pasamos por dentro. Sacamos, pasamos por dentro. Vamos a continuar todo hasta llegar a donde comenzamos. Llegamos al final donde comenzamos. Terminamos ese último punto, cortamos la hebra y sacamos. Ahora para esconderla y cubrir bien este espacio que no nos quede, la pasamos hacia el otro lado. Así se ve en la parte de atrás, así se ve en la parte del frente. Estos dos trozos que nos quedan, ahora pasamos uno por el siguiente punto hacia atrás y luego lo pasamos por dentro de la hebra. Esto es para esconderlo y que no se nos vaya a soltar. Y luego lo pasamos por otro. Esto lo podemos hacer con la aguja lanera para que sea más fácil. Lo pasamos hacia arriba y ahora lo cortamos. Ya tenemos escondida esa primera. Ahora repetimos lo mismo con la segunda. Terminando de esconder las hebras, ya tenemos listo el círculo. Ahora tomamos el color verde. Yo voy a usar un verde clarito. Cada uno decide el color que quiere utilizar. Hacemos el nudo y vamos a comenzar aquí. Donde está este primer punto, está bien apretado porque es el último, pero es para esconder esta hebra. Tomamos solo la cadena de color blanco, sin topar la del color rosado. Ahí colocamos, hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Dentro comenzamos a hacer un punto alto y ya tenemos 2. Hacemos 2 cadenas de separación y en el mismo lugar hacemos otros 2 puntos altos sin terminar. Sacamos la hebra, pasamos una vez y reservamos en el gancho. Volvemos a hacer lazada
En el mismo lugar sacamos, pasamos una vez. Ahora que tenemos los 3 hilos en el gancho, los cerramos de una vez. Y ya tenemos el primer motivo. Vamos a la parte de atrás y cortamos esto para que no estorbe. Hacemos 2 cadenas de separación. Saltamos 2 en la base, 1 y 2. En el punto número 3, siempre solo el blanco. El rosado no lo topamos. Hacemos lazada, venimos 1, 2 y en el 3 hacemos un punto y no lo terminamos. Lo dejamos reservado en el gancho. Volvemos a hacer lazada, sacamos, pasamos una vez y cuando tengamos los 3 hilos los cerramos de una vez. 2 cadenas y repetimos la otra mitad. Pasamos, sacamos, pasamos una vez y reservamos. Volvemos a sacar la hebra y lo vamos a tejer en un punto un poco flojo. Pasamos por 2 y reservamos. Ahora sí tenemos las 3, las cerramos de una vez. Ya tenemos el segundo motivo de color verde. 2 cadenas, 1 y 2 en la base. En el punto número 3 volvemos. Sacamos, estiramos un poco, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos. Sacamos, pasamos por 2, tenemos los 3 hilos, los cerramos. 2 cadenas y repetimos la otra mitad. Sacamos hebra, pasamos una vez y reservamos. Volvemos, sacamos hebra, pasamos una vez y cuando tengamos los 3, los cerramos de una vez. 2 cadenas y seguimos repitiendo esto hasta llegar al final de la vuelta. Cuando terminemos el último motivo en color verde, terminamos con 2 cadenas y unimos aquí donde comenzamos con un punto deslizado y cortamos. Hacemos el nudo y luego vamos a esconder eso que nos quedó. Volvemos a cambiar el color. Yo voy a usar nuevamente el rosado que le coloqué en el borde. Hacemos un nudo y lo vamos a conectar aquí en el centro entre motivo y motivo, aquí donde están las 2 cadenas de separación del motivo. Tomamos ahí, hacemos el nudo, lo ajustamos, lo vamos a doblar para que sea más cómodo. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y comenzamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un total de 6, contando las cadenas como el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cortar los trozos para que no estorben. Y retomamos. Aquí tenemos los 6 puntos. Retiramos el gancho, contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3 metemos el gancho, pasamos esta hebra por dentro y la cerramos. No lo vamos a apretar demasiado para que nos quede un pequeño agujero en esta parte, solo que se junte y es todo. Levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Dentro de ese agujero pasamos el gancho y hacemos un punto bajo. Ahora levantamos 1 y 2 cadenas porque el punto bajo cuenta como la primera cadena. Dentro del mismo espacio hacemos punto bajo. Volvemos a levantar 1 y 2 cadenas. En el mismo espacio hacemos punto bajo. 2 cadenas y en el mismo lugar otro punto bajo para cerrar. Y nos van a quedar en forma de 4 piquitos para simular la flor. Ya tenemos esa lista. Hacemos una cadena de separación y en el espacio de cadenas que tenemos entre los abanicos hacemos un punto bajo.
una cadena de altura lazada y repetimos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Los pueden ir contando para que todos los motivos o flores le queden del mismo tamaño. Venimos aquí a la primera cadena, metemos el gancho, tomamos hebra y pasamos por dentro. Ajustamos solamente para cerrar y levantamos 3 cadenas para iniciar. Dentro de ese espacio hacemos punto bajo, 2 cadenas en el mismo lugar, punto bajo, 2 cadenas y punto bajo y unas últimas 2 cadenas para un total de 4 y cerramos con punto bajo. Ya tenemos el segundo. Hacemos una cadena al aire en el centro, punto bajo, cadena y les voy a explicar un último grupo porque todos son iguales. Aquí volvemos al centro del abanico, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Volvemos a retirar el gancho del frente, colocamos aquí en el primero, tomamos, pasamos por dentro hasta que se junte, levantamos 3 cadenas y en ese espacio hacemos un punto bajo. 2 cadenas en el mismo lugar, punto bajo. 2 cadenas y cerramos con punto bajo. Y unas últimas 2 cadenas porque son 4 piquitos en cada uno. Y hacemos el último punto bajo. Y ya tenemos el tercer motivo. Se va viendo algo así. Esto mismo lo vamos a repetir todo alrededor hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final solamente vamos a unir aquí donde comenzamos con un punto deslizado y cortamos la hebra. Cuando lleguemos al motivo final hacemos la cadena de separación, unimos con el punto bajo, cadena de altura y unimos en esta parte con un punto deslizado y cortamos. Hacemos el nudo, lo apretamos y escondemos la hebra. Ahora solo nos queda acomodarlos porque cuando los vamos tejiendo se van aplastando. Solamente colocamos así el dedo por la parte de atrás y las vamos acomodando todas para que nos queden pareja. Y ya está listo. Aquí tengo otro ya terminado. Una vez lista, así nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.